Bienvenidos este lunes a La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Vamos a abordar un tema sumamente importante y es el cuidado del medio ambiente, a propósito de que en esta época de verano siempre se presentan incendios forestales a nivel nacional. ¿Qué estadísticas manejan las autoridades? Ya conoceremos poco a poco estos números. Antes le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el ingeniero forestal y actual director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal, Luis Solís Lobo. Bienvenido a La Palabra. Bueno, muchas gracias, licenciado, también anoche al pueblo hondureño, y qué bueno que usted brinda estos espacios para hablar de un tema que estamos hablando de los bienes comunes, como es el medio ambiente, que directa o indirectamente pues siempre afecta de manera positiva o negativa a toda la población hondureña. Entonces hay mucho que hablar. Nuestro país es de vocación forestal. Más de la mitad del territorio nacional todavía tiene bosque, y en estas crisis climáticas, este cambio climático que ahora se está presentando, pues nos está mandando a adaptarnos para poder defender y conservar estos recursos naturales que todavía tenemos en el país. Siempre nos gusta conocer un poco sobre la trayectoria de nuestro invitado. Usted tiene más de 20 años de experiencia en el campo forestal. Así es, 20 años ya. Más, se dice facilito, ¿verdad? 20 años. Se mira como hace 2 años. Sí. Pero cuando uno hace en retroceso un análisis, ya se ha vivido algo de la vida. Tuvimos la dicha de habernos graduado muy joven. Sí, pero bueno, ¿ha tenido usted la posibilidad, uno cuando está niño, como le llamamos aquí cipote, se acuerda de algunas quebradas, riachuelos, ríos, y hoy solo hay piedra ahí? Eso ha sucedido en muchos lugares del planeta. Se va perdiendo la disponibilidad de agua dulce, el agua dulce es el agua potable al final. Y ese es por el deterioro del medio ambiente, porque al final el ciclo hidrológico es el mismo. El ciclo del agua, la misma cantidad de agua que llovía hace 30 años, sigue lloviendo. Lo que está variando es las partes del ciclo, la retención. Ya no hay capacidad de retención. Sí, entre más bosques se pierde, entre más zonas de pasto se pierde, entre más suelos con área fértil se pierde, reduce la capacidad de retención. Por eso ahora cuando miramos los inviernos, que son más intensos y rápidamente están inundados los cauces de los ríos. Eso es uno de los ejemplos más claros. Le decía eso porque cuando íbamos a la escuela, a mí me tocó en el área rural, y nos íbamos caminando. Pero era tal vez unos 2 meses, y no es que se secaba la quebrada. O sea, eso estaba permanentemente. Hoy quizá haya 2 meses de agua más bien, o sea, y 10 está vacío. 10 está seco. Yo soy de Lanchito Lloro. ¿De la ciudad cívica? De la ciudad de Lanchito Lloro. Ay, ahí viví mi infancia, mi adolescencia. Y había una quebrada que se llama la Quebrada Andaluza. Andaluza, y estaba el río Chapa, el famoso río Chapa, por el Cerro Pacura. Toda la gente de Lanchito sabe de lo que le hablo. No había necesidad de buscar el río Chapa porque en la quebrada había agua. ¿Y ahí se bañaban? Los 12 meses ahí entrábamos nosotros. Eran las fugas de niños que hacíamos nosotros buscando esas aventuras del río, de tener ese contacto con la naturaleza. La Quebrada Andaluza. ¿Y hoy? No hay nada. Si usted va ahorita en verano, ahí lo que va a ver es piedra o monte, basura. Se descuidó todo. Y usted busca el río. Y eso ese es un punto en la humanidad, ni 20 años. Estamos hablando de 25 años. 25, 30 años atrás. Donde había agua, hoy solo hay piedra. Solo hay piedra. Y usted mira, y usted busca el río, el caudal tal vez que tiene es la mitad de lo que tenía esa quebrada. Esa quebrada siempre tuvo agua. Y hoy ya no tiene. Y eso ha sucedido en muchas regiones del país. Nosotros que hemos recorrido la mayoría de bosques del país, el área rural, pues nos damos cuenta que se está perdiendo la disponibilidad de agua. Y esa agua siempre llueve. ¿Se está perdiendo o la estamos haciendo que se pierda? La estamos haciendo perder. Hoy estábamos reflexionando y les digo a unos compañeros, el mundo, cuando hablamos de toda la biodiversidad que está en el mundo, no necesita al hombre para vivir. El hombre necesita del planeta, de la naturaleza para poder vivir. Y cómo el hombre es el ser más nocivo, cuando hablo del hombre, el ser humano es el ser más nocivo para este planeta. Todos los animales, todos viven en armonía y nosotros somos los que destruimos. O sea, por naturaleza el hombre es destructor. Es destructor, hasta el mismo sistema, una de las partes de la destrucción, de la consecuencia del cambio climático.
en este planeta es los países industrializados que emitieron gases de efecto invernadero y dañaron la capa de ozono. Y hoy sufrimos el cambio climático, estos países en vía de desarrollo, tercermundistas, que no tenemos ningún nivel de industrialización, ningún aporte de gases de efecto invernadero, pero las consecuencias las estamos viviendo con inundaciones en invierno, con deslizamientos que lo provocan las inundaciones, y en verano con plagas, con sequía, con incendios forestales, con migraciones climáticas. Ya hay comunidades que no tienen agua y tienen que migrar. Hay lugares que ya no son productivos y tienen que migrar. ¿Por qué? Porque el mismo cambio climático lo está provocando. Imagínese antes, y esto a mí me lo contaban mis abuelos, en las aldeas llegaban los venaditos. Hoy ya no llegan. No llegan. Si miran a alguno que ha quedado por ahí, lo primero es perseguirlo para matarlo. Es una parte destructiva. Sucede, digamos, todavía en áreas protegidas donde el hombre ha entrado. Nosotros tenemos que entender que el hombre entró a los espacios silvestres, no los espacios silvestres, a donde está el hombre. Usted puede ver cuando la pandemia del COVID, en el 2019, que todo el mundo estaba confinado, cómo empezaron a llegar pingüinos, venados, felinos a áreas urbanas, solo porque no estaba la presencia del humano. Estábamos encerrados. Teníamos encerrado a la verdadera fiera, sí, a la fiera destructiva. O sea que la verdadera fiera en la naturaleza es el hombre. Totalmente. No es el animal. Totalmente de acuerdo. Sucede aquí, por ejemplo, Honduras es parte del corredor del jaguar. Y ahora ganaderos, para que deforestaron, hicieron sus fincas en áreas protegidas o en parte del corredor del jaguar, donde el jaguar naturalmente sale y lógicamente al ver ganado él busca una presa para alimentarse, sí, porque fueron a meter a su hábitat, los ganaderos lo matan al jaguar, y esa es una campaña que tiene de ICF, la conservación del jaguar. Incluso hay se está manejando un proyecto para conservar esos jaguares, a tal punto que se identificó un jaguar negro, una pantera que en los mayas lo consideraban como deidad. De cada 100 jaguares nace un jaguar de ese color negro. Los biólogos usan una palabra, melanínico o algo así. ¿Dónde identificaron este jaguar? Recibo, en la biosfera de Río Plátano. Estaba siendo monitoreado, tenía nombre y lo mataron. O sea, para que miremos la inconsciencia, lo que hablábamos. ¿Y con qué propósito lo matan? ¿Por miedo? ¿Porque piensan que los va a agredir? ¿O simplemente porque como miran que es un animal silvestre hay que matarlo? Es mucha ignorancia. A veces son presentados como trofeos. Usted va a algunas casas del área rural del país, mira cachos de venado, piel de venado, piel de jaguares. ¿Todavía eso se da hoy? Son exhibidos como trofeos. Incluso suben fotografía con las presas de vida silvestre que entran a cazar. Entonces es una cuestión como cultural, la falta de conciencia, de educación, y lógicamente eso es un delito, atentar contra la vida silvestre. Es un delito. ¿Qué dice la ley, por ejemplo, para después hablar de lo que establece la ley también, la ley forestal en cuanto a los incendios? Pero vamos a hablar más adelante de eso. Para quien mate, por ejemplo, un venado cola blanca. Hay una sanción, es cárcel. Cárcel son 8 años. Pero es conmutable. Atentar contra la vida silvestre, y cuando es símbolo, lleva un agravante. Ajá. Lógicamente es conmutable, 8 años de cárcel. Usted viene, se va a un juicio abreviado, menos de 5, sale libre, paga una multa administrativa. Entonces, el año anterior... O sea, en pocas palabras, no hay cárcel por matar un venado cola blanca. Solo hay un proceso. El año anterior, en el Congreso Nacional, se modificó el Código Penal en la crisis climática que declaró el gobierno, y se tocaron los delitos ambientales. Todos los delitos de la ley forestal y todos los delitos de la ley general de ambiente fueron resumidos en 2 delitos en el Código Penal, que fue aprobado, creo que fue en el 2017, ¿se acuerda? La gran bulla. Sí, sí. Que prácticamente ablandó todos los delitos y fueron conmutables. El año anterior se modificaron y se doblaron en pena y se doblaron en sanciones administrativas. Para quien tenga, por ejemplo, un jaguar en cautiverio, que es la guacamaya, que es el ave nacional, ¿se dobló la pena o qué pasa? Porque yo he visto que hay gente que las tiene ahí en cautiverio. Tienen cautiverio. El proceso es el decomiso. Ahora, el tráfico de la guara, la captura ilícita,
ese es ya el delito, el tráfico de la vida. Pero ya la Pero persona si alguien que la tiene en su casa 2 guaras, por ejemplo 2 guacamayas, no solo se le decomisan. procede el decomiso y se evalúa el estado en que están. Hay algunas guaras que son ya comercializadas, que están en inanición, no pueden volar, están en inanición, no pueden volar, no pueden defender, entonces se evalúa el estado. Entonces, si el que las tiene en custodia, las tiene en buen estado, entonces se está yendo a supervisar. Se deja como en custodia, como en ¿Y no adopción. es delito tenerlas ahí en cautiverio? Sí es delito, pero también... Pero no hay cárcel ni nada de eso. No, en ese caso no. Es una que multa... administrativa y procede el decomiso de él. Depende de las condiciones. Ahora, si ya tiene varias guaras o se está haciendo con el tráfico, pues procede el delito. Y eso, me imagino que usted no es porque no quiera llevar a alguien a la cárcel, sino porque no hay una herramienta que se puede utilizar, es decir, una ley que establezca cárcel, porque eso es delito. Es que las leyes aquí están claras aquí en el país. Lo que más hay son leyes, ¿verdad? Pero en todo Estado de Derecho, cuando hablamos de conductas criminales, ¿verdad?, lo único que hace cambiar a las personas que tienen esa conducta criminal, que tienen acciones criminales, es la aplicación de la ley, ¿verdad? Si no se aplica la ley, lo que tenemos es papel mojado. Pueden ser cadenas perpetuas, puede ser la pena más severa, pero no se aplica el papel mojado. ¿Y aquí se aplica o no la ley? En la parte ambiental, forestal, hay un alto nivel de impunidad. Estamos hablando arriba cerca del 98% de impunidad de los delitos ambientales. O sea, en un 98% no se aplica la ley en estos delitos. No se aplica. Entonces, por eso es que tenemos la reincidencia, es normal cometer delitos ambientales porque nunca ha existido una sanción. ¿Y dónde está esa fuga para que no se aplique como debería ser la ley? ¿De quién es la culpa? No llamemos culpables, pero ¿dónde está ese error o esa fuga para que se pueda aplicar como debe ser? Hay un debilitamiento institucional. Construir gobernanza es un proceso, tiene que tener claros los objetivos. Entendemos la situación histórica del Ministerio Público. A veces un fiscal lleva hasta 5, 8 casos, digamos, de violencia doméstica, delitos comunes, lavado de activos, ejemplo, y también tiene que llevar delitos ambientales, lo cual él tiene que priorizar. Ya desde que va priorizando, los delitos ambientales están pasando como a primer, a tercer, cuarto plano. Ahora, viene la parte de disculpe, ingeniero, repítame esa parte, o sea que los delitos ambientales aquí no son prioridad. No son prioridad. Así de claro. Con toda autoridad, al momento de la aplicación de la ley, no es prioridad. No es prioridad, entonces se necesita un fortalecimiento institucional. ¿Por qué? Aquí, ¿qué es lo que es prioritario? La violencia. Yo no sé qué otras acciones, pero eso hay que fortalecerlo. Los casos penales. Ese es un proceso. Si hasta ahora nosotros hemos tenido una respuesta del Ministerio Público, estamos trabajando de manera articulada. Y también nos apoya fuertemente la Dirección de Ambiente de la PGR. Trabajamos con los dos y hemos podido tener algunas neutralizaciones, porque solo con la aplicación de la ley, con la aplicación de las acciones de la Fuerza de Tarea Interinstitucional, podemos, por ejemplo, inferir para disminuir la deforestación. Podemos inferir para disminuir el tráfico, corte y transporte ilegal de productos forestales. El tráfico de vida silvestre, caso es el operativo que se hizo recientemente en Roatán. Un operativo sin precedentes. Un operativo sin precedentes, nunca se había hecho operativo, pero ICF no lo puede hacer solo, no tiene la fortaleza. ICF, si va con un cuerpo de seguridad, tiene que tener también, porque hay que respetar los procesos, sí, hay que respetar los derechos humanos, tiene que tener una orden de un fiscal y la orden de un juez. Entonces, trabajar en los delitos ambientales es bien complejo porque hay que ver quién los ocasiona y dónde se ocasiona. Y generalmente muchos están ligados a lo que es el crimen. Crimen organizado, por ejemplo, tráfico de vida silvestre, de los delitos ilícitos. Es el quinto delito de mayor rédito económico de los delitos ilícitos. Primero el narcotráfico, trata de blanca, y se va manejando y él es el número 5. Y no parece, ¿va? Sí. Y es por la vinculación que tiene el tráfico de la vida silvestre. Entonces el asunto de la gobernanza ambiental, la aplicación de la ley es un asunto complejo. Nosotros como institución podemos identificar el delito, podemos documentarlo, la documentación científica es válido,
pero también hay que hacer esos procesos de celeridad, porque el delito ambiental debe de ser de castigo inmediato, de investigación inmediata, para que sea disuasivo. Pero si alguien cometió un delito ambiental el 2018 y se viene a judicializar el 2026, mientras esos 8 años, ¿cuántas personas no repitieron ese delito? ¿Cuánto daño no se ocasionó al medio ambiente porque no se castigó ese delito? Pero si usted, inmediatamente que es denunciado, de que es investigado, se inicia y se judicializa, se sentencia, hay un ejemplo y las personas reaccionan. Y aquí tenemos pocos ejemplos de gente que esté en la cárcel por cometer este tipo de delitos. Hay un caso que siempre lo pongo de ejemplo. El departamento con mayor incidencia de incendios forestales en el país es Francisco Morazán. Y el municipio con mayor incidencia de incendios forestales es el Distrito Central. Tatumbla estaba en segundo lugar en incidencia de incendios forestales. El 2017 capturaban a una persona. 2017 y 2018 los años que estuvo preso, hubo una reducción del 95% de incendios forestales, solo con haber capturado a esa persona. Lo importante que es la aplicación de la ley. Salió en libertad y ahora está en incremento otra vez. Entonces hay que volver a capturar. ¿Será él el que origina o será que cuando estaba preso la gente le dio miedo? Entonces... Exacto. Hay un ejemplo muy claro. Es la aplicación de la Comisión Cero de Deforestación, neutralización en áreas protegidas. Y vamos a hablar específicamente de los incendios, porque hay una ley forestal, pero aquí hemos hablado, o sea, a veces solo queda en papel mojado, porque la aplicación es donde está el cuello de botella. Una breve pausa aquí en La Palabra, ya volvemos. Gracias por estar con nosotros aquí en La Palabra. Estamos conversando con el ingeniero, experto en taxonomía, en el cuidado de las reservas hidrográficas del país, Luis Solís Lobo. Óigame, recuperar estas zonas en donde la gente por tradición ha hecho lo que quiere no es fácil. Estoy hablando de este sector aquí de Patuca, de Olancho, gracias a Dios. Tahuaca, Biosfera de Río Plátano, Montaña del Carbón, Sierra de Agalta. ¿Ha sido duro el trabajo ahí? Ha sido un trabajo claro, decidido, determinado, con toda la voluntad y todo el apoyo también de nuestra presidenta Xiomara Castro, decidida a frenar la deforestación. Datos hagamos un contexto. Entre el 2019 y el 2021 en el país, cuando estábamos confinados la mayoría, se perdieron 226,000 hectáreas de bosque en el país. 226,000 hectáreas. ¿En qué área específicamente? De esas 226,000 hectáreas, 96,000 hectáreas fueron dentro de áreas protegidas. O sea, entraron... Casi 100,000 hectáreas solo de zona protegida. A deforestar a las áreas protegidas. Se apropiaron de las áreas protegidas. ¿Quiénes? Vamos, después de esas 96,000 hectáreas, 82,000 hectáreas eran en Parque Nacional Patuca, Reserva de Biosfera Tahuaca, Biosfera de Río Plátano, Sierra de Agalta, Montaña del Carbón, Montaña de Botadero, La Muralla. La Muralla. Lo ha dicho la revista Inside Crime, la evidencia, la mayoría fue cambio de uso de suelo para ganadería extensiva motivado por el lavado de activos y narcotráfico. Eso es un hecho, en cualquier documentación, en cualquier reportaje lo puede encontrar. Entonces, 82,000 hectáreas. En esas áreas. Ellos decían ganadería extensiva, pero era para actividades ilícitas. Desde que corta el bosque, son las zonas de mayor valor de conservación, de mayor biodiversidad. Esas áreas protegidas fueron deforestadas en este país. Nadie dijo nada. No pasó nada. Cuando entramos en el 2022, lo primero hay que tener son datos certeros, sistemas de monitoreo, sistemas de información geográfica, alertas de deforestación. Eso es lo que tenemos que revisar para ver qué hay en el país y cómo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque en el sector forestal prácticamente veníamos de 15 años de oscuridad. De oscuridad, no había información, no habían tomas de decisiones, una institución debilitada. Proyectos
que los escribieron ilusos, apartados de la realidad, cuando el país estaba viviendo otra realidad, recursos para comanejadores de áreas protegidas. Aquí venían consultores a diseñar estrategias, implementaciones, planes bianuales. Y quizás sin conocer la situación real del país. Pero fíjese que lo que me está diciendo... Todo en bluff, sí, y nadie invertía. Es delicado lo que usted está diciendo. O sea, para agricultura, entre comillas, o ganadería... Ganadería extensión. Ajá. ¿Y qué era lo que estaban haciendo ahí entonces? Acaparamiento de tierra para una ganadería ilegal. Entonces ese es parte del lavado de activos. Se apropiaron de grandes extensiones de tierra y seguían las altas tasas de deforestación. Siguieron en el 2000, por eso la primera acción ambiental de defensa, que el término defensa ambiental lo aplicamos en este gobierno. Ya no solo es protección. Protección es, ahí está, dejémoslo, no lo toquemos. Solo proteger. Solo proteger no ente, pero ya entra defensa, es pelearlo, porque había que pelear. Recuperar ese terreno. Es recuperarlo, es pelearlo. Entonces, la presidenta, muy acertadamente, la primera estrategia inaugural, fundar los primeros batallones de protección ambiental. Los militares a defender la soberanía ambiental del país. Primero es en la base militar, el Aguacate. Tiene una finalidad, son todas esas áreas protegidas que le acabo de mencionar. El segundo en San Francisco Atlántida. Y el tercero en Pinalejo, Santa Bárbara. Si usted mira el mapa de calor de la deforestación, inicia aquí en El Paraíso, aquí hay intensidad y va por la costa norte. La misma ruta del narcotráfico. La misma ruta donde se necesita el lavado de activos y ese acaparamiento de tierra. Pero fíjese que ese acaparamiento para la ganadería extensiva era con la finalidad de cometer ese delito, o sea, de lavado de activos específicamente. Exacto, y el acaparamiento de grandes extensiones de tierra, no es posible que no se pudo detectar eso. No es posible que no se hiciera nada desde la Presidencia de la República, porque ICF podía detectarlo, podía proponer acciones, pero esa es una decisión porque tiene que articular todo el Estado, tiene que articular el Ministerio Público, tiene que articular Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, a punto de que se convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se decreta la crisis climática y se forma la Comisión Cero de Deforestación, donde se dan facultades a las instituciones para proceder de inmediato a recuperar las zonas núcleo de áreas protegidas y a frenar y a neutralizar toda acción que estaba provocando deforestación, porque como Estado, como dice, ya teníamos la capacidad de monitorear. Yo le puedo decir ahorita, esta semana deforestó en este lugar, entremos. Ingeniero, el dato que usted tiene, ¿cuántas hectáreas en miles, cuántas hectáreas específicas fueron invadidas siempre en ese modus operandi de estos individuos? En esas áreas que se están mencionando son cerca de 82,000 hectáreas. ¿Y cuántas ha defendido ya el Estado? El Estado a este momento... Este dato es importante y se lo digo a los cooperantes, G16 y todos los cooperantes que han invertido en el sector forestal. Se invirtieron millones, pero estamos hablando de cientos de millones de dólares y de euros para otro tipo de proyectos y nunca para frenar la deforestación. Ajá. Y el recurso más importante en este país, después del oro, es la tierra, y sobre la tierra está el bosque. Es la tierra, el oro y el bosque. No los perdamos, nada más que valoricémoslo. Sí. Y la deforestación seguía, las altas tasas de deforestación seguían en esa zona. Cuando este gobierno empieza a intervenir, baja la deforestación. Estaba una proyección para el año 2022 de 86,000 hectáreas a ser deforestadas. Hubo una reducción a 56,000 hectáreas, casi 30,000 hectáreas. No subió, se redujo tendencia. Y hubo una reducción también de deforestación. Después, en el 2023, también esa deforestación se bajó a 52,000 hectáreas. Después, el año anterior, se cerró en 47,000 hectáreas. Hoy, después de que se llegó a un acuerdo cero de deforestación con los habitantes de esas zonas. Los que estaban haciendo esta expansión. Con algunas comunidades. Sí. Imagínense, hay lugares que nunca tuvo gobernanza el Estado. Por ejemplo... ¿Quién dominaba ahí? Ahí dominaban las poblaciones, ahí dominaban fuerzas. Sin control. Y todo sin control. Y se les planteó cuál era el delito ambiental que estaban cometiendo y eran altas tasas de deforestación. Se frenó el año anterior la deforestación en esa zona. Estamos hablando del mes de agosto. El mes de agosto. De agosto hasta la fecha, tengo el corte hasta
el mes de febrero, vamos a revisar ahorita marzo cómo se ha comportado. Solo se perdieron en todas esas áreas protegidas cerca de 47 hectáreas de bosque. Cuando se tenía proyectado perder cerca de 21.000 hectáreas de bosque con esa dinámica que se llevaba. Entonces, con las acciones del gobierno se ha frenado la deforestación. Pero se han hecho intervenciones, ustedes fueron testigos, se hicieron neutralizaciones. El Estado fue en serio. El Estado desalojó zonas núcleo. Caso es el refugio de vida silvestre, La Muralla, que todos lo conocemos. Se presentó en el 2022 una denuncia de deforestación al Ministerio Público de cerca de 120 hectáreas. 2022, 2023. El 2024 dieron la orden para neutralizar. Ya cuando ya teníamos la Comisión Cero de Deforestación. Fue la primera orden de neutralización. ¿Por qué? Porque la tiene que evaluar un fiscal, el fiscal tiene que solicitar la neutralización y lo ordena un juez, respetando el Estado de Derecho. Cuando nosotros vamos eran 1.700 hectáreas deforestadas. ¿Quién entró a deforestar? ¿Quién tiene esa capacidad tan destructiva de poner pasto mejorado, de poner cercas eléctricas? ¿Quién tiene? El campesino no hace eso. El campesino no hace eso. ¿Quiénes eran los que estaban colocando todo esto con suficiente recurso económico? Bueno, lógicamente, según informes de inteligencia del Estado, el crimen organizado. El crimen organizado, y esa es una realidad. Se desalojó, se desarticuló, y ahí está ahora en gobernanza el Parque Nacional La Muralla, el refugio de vida silvestre, y se está recuperando. Estamos apostándole a la restauración de bosques. Se ha frenado la deforestación. El crimen organizado penetró las reservas forestales hondureñas. Se penetraron, y la principal evidencia es los cultivos ilícitos de coca, de marihuana, incluso narcolaboratorios que se encuentran dentro de muchas áreas protegidas del país. Eso se publica en los organismos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Militar, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Ellos publican, usted va a esas redes, mira a cada rato cómo están neutralizando esos cultivos de droga que existen en la zona norte también del país. ¿Cómo se puede garantizar de que eso no sigue ocurriendo? De que hasta narcolaboratorios hay en estas reservas que tiene Honduras. Es que tienen que haber, porque si hay cultivos tienen que haber y son los que se neutralizan, son los que están... Usted mira recientemente entre una publicación de Fuerzas Armadas, yo creo que la semana pasada hicieron 2. O sea que eso es difícil de erradicar, es como un cáncer. Es un problema, porque Honduras pasó de un país de tráfico de drogas a ser un país productor de pasta de coca. Es un problema serio, y ese es una de las grandes herencias que dejó la narcodictadura, y hay que aceptarlo, pues. Eso no sucedía en Honduras, eso no sucedía en ese país. Altas tasas de deforestación no pasaban en este país, esas grandes pérdidas de hectáreas de bosque, hasta el punto que hay un evento de deforestación en la reserva Tahuaca que se ocasionó en el 2020 de 650 hectáreas, que desde la luna la mira. Desde la luna, un solo evento de deforestación. Eso no sucedía en este país. Entonces, nuestros recursos naturales en manos de quién estaba, quién era la institucionalidad que cuidaba y defendía los recursos naturales, totalmente débiles. Ingeniero, ¿lamenta usted que después de ser un país de tránsito ahora sea productor? Lógico. Lógico, y todo esto viene a impactar a nuestros bosques. Al final, la deforestación es una consecuencia del narcotráfico en este país, en gran parte. Entonces, ¿por qué? Porque el acaparamiento de tierra, ya las tierras en los valles tienen dueños, entonces son en los espacios naturales, que son espacios del Estado, son parte del patrimonio nacional forestal. Entonces, tierra de nadie, tierra de todos. Cualquier ilícito no va a hallar un responsable. Ahora, si usted tiene una propiedad escriturada y hay un ilícito, usted es responsable. ¿Y pensaría el crimen organizado que nunca llegarían a descubrirlos así, como son zonas remotas, son reservas del Estado? ¿Pensarían que nunca serían descubiertos? Bueno, para poder lograr gobernanza en el sector forestal, lo primero es la voluntad política manifiesta, la articulación de la institucionalidad del Estado, y la otra es la presencia. Y cada día con día, la presencia en esos espacios naturales para lograr esa gobernanza se está fortaleciendo. Eso es uno de los grandes logros reconocidos internacionalmente de este gobierno en la defensa de nuestro medio ambiente.
¿Y hoy cómo estará la situación? ¿Tienen identificado bueno, no se puede decir dónde se va a hacer algún tipo de investigación o dónde se va a acudir porque es como avisar? Sí. Pero de que están trabajando, me imagino, los dueños del ajeno o los miembros del crimen organizado lo deben estar haciendo. Hay información que la maneja directamente los organismos de seguridad del Estado, inteligencia y todo, de las Fuerzas Armadas, es ajena a ICF, pero lo que sí se puede monitorear son los eventos de deforestación. Donde se deforesta es con alguna finalidad, o para acaparar, o para sembrar pasto, o para hacer otra acción ilícita. Y donde deforestan en un área que es plana, dice aquí, alguna pista que pretenden... Exacto, entonces todo eso ahora lo podemos monitorear, para eso es la tecnología hay que aplicarla, la ciencia se aplica para el bien común, no para estar pensando maldades y picardías. Entonces ahora se aplica la tecnología, entonces los eventos de deforestación se pueden, nosotros estamos al nivel de semanalmente identificar las áreas donde se están produciendo alertas de deforestación. Todo el mundo puede accesar con las imágenes GLAD y solo tiene que hacer una discriminación, una fidelización de información. Luego el ICF desarrolló un sistema que se llama alertas de deforestación, tiene una aplicación. Y usted puede ver, nosotros ahí monitoreamos deforestación en áreas protegidas, que son prioritarias, deforestación en microcuencas. Incluso hay planes de manejo aprobados y está monitoreando porque hay un área definida en aprobación para su aprovechamiento. Y si miran algo anormal, ¿a quién avisan ustedes inmediatamente? Hay normalidades, por ejemplo, lo que está bajo el control del ICF actúa ICF y nosotros actuamos inmediatamente. Hay una fuerza de tarea interinstitucional ambiental coordinada por ICF, la conforma Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República. Y a acudir in situ al lugar. Inmediatamente se acude y eso ha logrado. Esa acción ha logrado que aquí reduzca la deforestación y reduzca también los delitos ambientales. ¿Por deforestación hay capturados, hay enjuiciados? Hay muchos capturados en la zona norte del país, en el departamento de Santa Bárbara, igual en el departamento de Olancho. Por deforestación, el año anterior fueron cerca de 45 personas que fueron capturadas. Y el hecho es la importancia, mire, de aplicar estas medidas de neutralización dentro de áreas protegidas. Usted vio cuando se neutralizaban carreteras con explosivos, se hace un diagnóstico, se identifica si viven personas o no viven personas. La mayoría de casas estaban solas. Ahí no eran casas, eran como covachas. Nada más que una narrativa contraria que tiene que haber, porque hay una resistencia que presentaba como que se estaba desalojando la gente, como que habían casas. No, la mayoría de esos lugares estaban solos, donde habían personas, se respetaba. Y se les hablaba claro. Y fueron neutralizados. Eso es disuasivo. Cuando vieron esas acciones, automáticamente hubo una reducción en la deforestación en el país. Y hoy están los números hablan. Y lo bueno de esos números, esos datos que cualquiera puede acceder a través del análisis de las imágenes satelitales. Aquí yo no estoy mintiendo. Eso cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede ver. Entonces esa es la transparencia con la que está trabajando. Esa es la transparencia como se presentan los datos a la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que ha reconocido a Honduras como el país que está presentando datos más transparentes. Es uno de los países que está en el mundo en lo que es deforestación, incendios forestales, plaga, transporte y corte ilegal. A propósito de incendios, ya vamos a hablar cuáles son las penas que ya están establecidas en la ley forestal para los pirómanos. Porque no es posible que el país esté en llamas. Ya comienza esa capa de humo aquí en la ciudad capital y ojalá que no sea como el año anterior. Una breve pausa aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Luis Solís Lobo es el director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal. ¿Cuántos incendios se han reportado hasta la fecha, ingeniero, en este 2025? 270 incendios forestales. Ahorita tenemos reporte de 271. Recién acaba de iniciar en el Valle del Epaguare, Olancho, Juticalpa, Olancho. Se han afectado cerca de 8.300 hectáreas de bosque. Y comparamos los otros años anteriores. El año anterior a esta fecha teníamos cerca de 1.700. Y de estos casi ya 300 incendios en este año, usted dice 271, pongámosle casi 300, alrededor de 300. ¿Cuántos serán provocados por la mano del hombre o casi todos? En este momento el 100%, así como el 100% los hemos atendido.
pero el 100% han sido provocados por mano de hombre. De estos que han sido provocados, ¿cuántos capturados hay? No, ninguno. ¿Se fugan o nadie sabe, nadie mira? Miren, quien provoca un incendio forestal a veces es complicado identificarlo. Recuerden que los bosques no hay cámaras, no hay quien pueda identificar. No hay cámara, no anda nadie con un teléfono. Pero hay patrones atípicos también en los incendios forestales, digamos. Hay personas que por accidente están haciendo una quema agrícola, hizo una mala ronda, no hizo, y como una hora también inadecuada en el día, y se le pasó el incendio y provocó un incendio forestal. Tenemos ese caso en el Reventón, Amarateca, donde por una quema agrícola de unas tomateras que existen ahí, que hay un responsable. Sí. Fue por irresponsabilidad, como dije, fue por un incendio culposo. No sé cuáles son los términos jurídicos. Pero el hecho es que nos afectó 1.400 hectáreas de bosque, es el incendio más grande que ha existido en el país hasta el momento. ¿En este año? En este año, siempre en el Distrito Central, ¿verdad? El Distrito Central es el municipio de Honduras con mayor incidencia de incendio forestal, la capital. Está la cultura, pero es la capital donde hay más incendio forestal. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la topografía, también la capital pega al bosque. Entonces hay riesgo de incendio de interfaz, y en unas matorrales, unas zacateras, que por la misma presión se degradó el bosque, por los mismos incendios, y a menos de 500 metros hay colonias que están dentro del bosque, hay residenciales que están dentro del bosque. Y un cigarrito ahí mal tirado, un cabo de cigarro. Sí, pero fue ese bosque. Mire, esa teoría del cigarro creo que son para países adelantados del primer mundo, con un alto nivel de educación. Aquí es pura mala leche, pura picardía que se provocan los incendios forestales, y otros con mala intención para degradar el bosque, porque un incendio forestal... ¿Con qué intención degradar el bosque? ¿Con qué intención? Degradar el bosque, cuando degradamos el bosque, le voy a explicar así. Los incendios forestales no es que pierden el bosque, arrasan con el bosque, sino que gradualmente, en 5 años, un lugar se quema consecutivamente, usted no tiene bosque, porque va perdiendo la cobertura poco a poco. ¿Y con qué sentido? ¿Con qué sentido es? Que desaparezca el bosque y ya le quede otra área sin bosque, porque si necesitan el terreno para desarrollar agricultura, para desarrollar ganadería, para desarrollar algún proyecto habitacional, ojo con esto que digo, algún proyecto habitacional, el cambio de uso de suelo, si hay bosque, es prohibido, es un delito ambiental, no se les van a dar la licencia. Pero ya con esos 5 años que quema constante, entonces, ahí sí ya se puede. Entonces cuando ellos solicitan, se podía. Hay que hablar claro, se podía. Cuando yo ¿Por qué se podía? ¿Por qué? Porque venía yo y degradé el bosque, 5 años. Estoy quemando desde el 2020, 2025 ya no tengo bosque. Solicito un permiso, cuando van las inspecciones de campo, no hay bosque. Entonces no hay ninguna limitante que me dé, exacto, para que proceda con el trámite. Hoy no. El año anterior, en la crisis climática, es que nosotros cuando tenemos crisis aprendemos y actuamos. Se aprobó en el Congreso Nacional un decreto legislativo, creo que es el 050-2024, que en las áreas donde se provocó incendio forestal, que hoy lo podemos determinar porque tenemos sistemas de información geográfica. Yo me puedo ir hasta 1900, hasta el 2004, con imágenes satelitales. ¿Qué ha sucedido con ese bosque? En las áreas donde provocó incendio forestal y quiere desarrollar algún proyecto habitacional o otro tipo de proyecto, no aplica. No aplica. Está prohibido el otorgamiento de permiso. Y es lo que estamos haciendo. Cuando llegan solicitudes, lo primero que ponemos es la capa de cicatrices de calor, a ver si hubieron incendios forestales. Porque también nosotros medimos ya con datos reales. El número de incendios forestales de áreas afectadas son datos reales que podemos medir a través de herramientas tecnológicas. Antes no, antes eran estimados. Los que atendimos, pongámoslo, y las áreas que quemaron, inventémoslas. Porque no existían esas herramientas y había que dar un número, porque había que dar un resultado, porque había un presupuesto y había que justificar el presupuesto. Bien o mal utilizado, el presupuesto había que utilizarlo. Pero imagínense, de verdad que se lo digo, nos preocupa enormemente que ya son casi 300 incendios a nivel nacional, todos provocados por la mano criminal del hombre, y no hay ni tan solo una persona capturada. Hemos presentado al Ministerio Público y a la Dirección de Ambiente de la PGR los primeros 2 informes. Hoy se presentó otros 3 informes de 3 incendios aquí en el Distrito Central con comportamiento atípico por la forma como inició, la hora en que inició y por el comportamiento del incendio donde hubo reinición de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Llegaron, se detectó el incendio, se llegó a combatir,
pero volvieron otra vez a meter fuego porque la intención era quemar esa área de bosque. Donde pero no se sabe quién fue. Donde se han encontrado evidencias de estacado, de áreas así como que se pretenden lotificar, porque uno de los objetivos de todavía está, y disculpe, ingeniero, pero a esta altura todavía hay gente que queme el bosque con la intención de lotificar. En la zona, nosotros tenemos identificadas las zonas de pretensión, de colonización, decimos nosotros, del bosque. ¿Dónde? Donde se pretende lotificar. ¿Dónde hay un mapa en el país. Estamos hablando del sector del Chimbo, a pegar al trigo. Estamos hablando de la montañita, la zona atrás de Suyapa, de Triquilapa, que es declarada un área protegida. ¿Zonas exclusivas? Son zonas exclusivas. Estamos hablando, ahora estamos, como dice uno, volándole ojo al sector del Cimarrón, Zambrano, Amarateca, San Matías. Todas esas zonas, aparte por parte de la TIO, todas esas zonas están siendo monitoreadas. Hay vigilancia, hay brigadas para combate de cerca, hay un monitoreo satelital, hay priorización en atención. Ya sabemos que iban a suceder. ¿Y qué va a pasar si se identifica a alguien que está provocando quema porque quiere lotificar? ¿Qué va a pasar? Ojalá que pase. ¿Para qué? Que aplique la ley y que no lo vuelva a hacer. Y que entienda que hay leyes. Y, en primer lugar, provocar un incendio forestal está afectando el bien común, aunque sea privado. Los bosques son bien común. ¿A cuántos años de cárcel se enfrenta alguien que esté haciendo ese delito? 15 años de cárcel. 15 años de cárcel. 15 y eso sí no es conmutable a 15 años. 15 años ya, por eso se aumentaron las penas, para que no fuera conmutable. Pero ojalá que se aplique. Se han entregado 3 informes. Se entregó el de Triquilapa, el que sucedió el día miércoles, que inició por la aldea Suyapa, es un área protegida ahí, es un refugio de vida silvestre, Luis Hernán Vaca, que era un ambientalista que protegía esa zona, que fue una iniciativa del Comité Ecológico COEA. 37 años luchando, defendiendo esa zona, defendiendo esa área protegida, y este gobierno se las declaró. Pero nosotros las declaramos, estamos trabajando con ellos, tenemos brigadas, se han capacitado, tenemos vigilancia, hay un puesto de control, y se hicieron rondas, cortafuegos, hay áreas de bosque que están en restauración, se están protegiendo porque he visto eso, que incluyendo la alcaldía se ha involucrado en la reforestación. Ahí se han involucrado todos los actores, se ha involucrado la sociedad civil. Pero no es justo que por una parte se esté reforestando, están los arbolitos que están pequeños, están bebés, y otros metiéndole fuego. Bonito, ese es el problema. Ese es el problema. Unos estamos haciendo un trabajo de protección, defendiendo, y otro llega. Y lo más fácil es destruir. ¿Sí? Porque si hicieron una ronda, mire, hay Eden Project, se llama una ONG estadounidense con personal hondureño que trabaja en coordinación con ICF. Ha hecho una ronda de prácticamente 50 metros. O sea, no hay incendio que pase esa ronda. Y las personas lo que hacen en la noche, cuando se miran alguna baja de guardia, porque pierde visibilidad en el bosque, es totalmente oscuro, pasa la ronda e inicia a provocar un incendio. Y ese incendio vino a pegar a Villanueva, Villavieja. Se afectaron como 250 hectáreas. En Villavieja corrieron riesgo unas casas de agarrar fuego. Ahí estuvieron el cuerpo de bomberos. Y yo fui a ese incendio. Estábamos por un campo de fútbol en Villavieja, ahí en la montañita. Y se encontró una persona que iba a la línea de control y a 50 metros estaba provocando el fuego. ¿Y por qué no lo capturan ahí inmediatamente? El problema es que meten fuego y se van a la fuga. Uno hasta que mira el fuego, reacciona. O sea, es una situación compleja. Tuvieron 4 focos de ignición. Después encontraron evidencias destacadas. Ahí el hecho es perder el bosque para hacer invasiones. Ahí está claro, ya se presentó el informe, se presentó el del Reventón y se representó uno del sector del Chimbo. Como pretendían hacer aquí en la zona de amortiguamiento de la Tira también, exacto, para invadir. Exacto, entonces ahí siempre hay incendios. Nosotros hoy tenemos ya vigilancia, tenemos brigadas cerca. Y si suceden, pues corresponde, la ley forestal le da responsabilidad al dueño del terreno. El dueño del terreno tiene que tener sus actividades de protección. Es la responsabilidad va sobre el dueño del terreno. No puede alegar ignorancia. Entonces, la primera responsabilidad se deduce al dueño del terreno, que él declare, que él responda al Ministerio Público. Ya hemos hablado con el Procurador General de la República, también con el Fiscal General de la República, que hay que actuar. Hay que actuar, aquí hay que sentar precedentes. Si no vamos a sentar precedente. ¿Siente usted que antes de que deje el cargo va a sentar un precedente? Yo lo quiero sentar desde el 2022. Pero no se ha podido. Si el humano estuviera. Pero no se ha podido.
hermano, ya hubiéramos resuelto esto. Pero no tenemos facultades, no nos corresponde. O sea, pero sí aquí es el Ministerio una, Público que tiene que actuar. Hay una voluntad manifiesta, evidente. E incluso están trabajando en algunos requerimientos. Esperemos que se siente precedente, porque si no, aquí van a pasar 500 años. Y vamos a estar hablando de lo mismo, aunque tengamos toda la capacidad, como Estado. Yo hago el chiste. Va a tener cada árbol un aspersor. Y vamos a tener 500 aviones. Pero si nosotros no aplicamos la ley, aquí van a seguir habiendo incendios forestales. La inversión solo para la temática de incendios forestales de este gobierno ha sido grande. El desplazamiento de recursos humanos capacitados, la logística, los sistemas de alerta temprana, las organizaciones a través de los COVID, que coordina todas las instituciones. Antes de que había un incendio forestal, todas las instituciones se iban al incendio y no sabían qué hacer, se quedaban viendo. Hoy no, hay una coordinación, se determina qué instituciones van a tal incendio, ¿por qué? No se puede descuidar. Al final, eso más que todo es de conciencia de cada quien. Exacto. Es de conciencia, pero la conciencia tiene que formarse y tiene que también haber un castigo ejemplar. Así como cuando lo forman a uno cuando es niño. Lo mismito, a través del castigo, el estímulo. Pero le aseguro que aplicando esa ley forestal y 15 años, ver en la cárcel a alguien, eso sería un precedente en Honduras, en donde las demás personas que cometen este tipo de delitos lo pensarían no solo una, ni dos, ni tres veces, sino que muchas veces. Así tiene que ser, porque todavía no tiene ningún sentido que exista una ley forestal, pues no se va a aplicar. Que exista una penalización a los delitos ambientales, a los delitos forestales, si no se van a aplicar. Entonces, eso es parte de la gobernanza, y la gobernanza es el respeto al recurso, el respeto al Estado. La gobernanza es el que dicta las líneas, cómo se van a manejar de manera sostenible los recursos, cómo se van a conservar los recursos, cómo se va a acceder a los recursos, cuál es el ordenamiento, áreas protegidas, cuáles son las restricciones, cuáles son los usos, microcuencas y cuáles son las áreas productivas. Esa es la gobernanza, y para eso son las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las mejores prácticas de manejo. ¿Qué pediría usted, si tuviese enfrente a los diputados, que son los que pueden reformar, para concluir en un minuto, qué les pediría? O a los actores que aplican la justicia en Honduras, en un minuto, porque llegamos al final. Yo le pediría a los actores que aplican la justicia en el país, que hay que darle la prioridad a la conservación ambiental, y que hoy tenemos el trabajo adelantado que se le facilita a ellos, porque tenemos la investigación científica de los dictámenes que le facilitan a ellos realizar un proceso judicial contra las personas que provocan la justicia ambiental. Entonces nosotros lo que pedimos es celeridad y efectividad para reducir esos niveles de impunidad en el delito ambiental. Mientras sigan existiendo esos niveles de impunidad, aquí van a seguir habiendo delitos ambientales, y lo que hacemos es que nosotros podemos aumentar la capacidad de respuesta como Estado, pero es algo que vamos a prevenir el daño, o a tratar de evitar que se siga haciendo el daño. Nosotros usamos una palabra que se llama deforestación evitada. O sea, ya se deforestó, pero hay que defender lo que no está deforestado y parar que sigan deforestando. Pero esa persona que provocó la deforestación tiene que ser investigada y tiene que ser judicializada. Y siempre concluimos, ingeniero, con 5 frases o preguntas, y usted las resume en una sola palabra. Por eso se llama la palabra lo que se le venga a la mente. Y como estamos hablando de este tema, comenzamos de inmediato. Incendios forestales. Un mal que sucede año con año. Los pirómanos. Necesitan ser judicializados. Penas, incluyendo las que establece la ley forestal. Endurecerlas. La agricultura extensiva con el fin de delinquir. Tiene que detenerse. Y el ingeniero Luis Solís Lobo. Comprometido. Muchas gracias, ingeniero Luis Solís Lobo, director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal, hablando ampliamente de un tema que es muy sensible en el país: el cuidado de los recursos naturales. A continuación se viene LTV Noticias Estelares. Hasta la próxima.